Bueno, buenas tardes. A través de este video vamos a hacer una breve explicación del tema que estamos trabajando ahora relacionado con la seguridad de informática, que es la criptografía. El manejo de información representa básicamente problemas que son centrales de resolver para garantizar que esa información tenga sentido y sirva. Primero, que la información misma sea confiable y que las fuentes originarias también sean confiables. Segundo punto, que ya lo hemos hablado cuando hablábamos de base de datos, es el concepto de integridad. Es decir, que la información realmente tenga los datos que tiene que tener. Otro punto es la confidencialidad. Es decir, que la información solamente pueda ser accedida por las personas que tienen el poder o el uso para dar esos datos y no que cualquiera pueda acceder a ellos. Otro de los puntos que también hemos hablado cuando hablamos de base de datos es el concepto de disponibilidad. Es decir, que los datos estén disponibles cuando se necesiten. Esto implica, tanto la confidencialidad como la integridad y como la disponibilidad, implica también un control de acceso. Es decir, que no cualquiera puede acceder, sino necesariamente aquellos que pueden tener los permisos adecuados para hacerlo. Que también tenga una autenticación de las partes, es decir, que yo pueda garantizar que la información es real, es verdadera, y que no tenga repudio, es decir, que no haya nadie que pueda decirme, no, esta información no la acepto porque tiene alguna falla de seguridad. Estos son los problemas del manejo de información que debemos resolver a través de la seguridad. Vamos a ver diferentes niveles de seguridad o diferentes formas de aplicar la seguridad. Entonces, la seguridad de la información básicamente son un conjunto de técnicas, procedimientos, políticas y herramientas que protegen la información guardada en medios y dispositivos electrónicos. A su vez, tiene como objetivo proteger esa información y la que se transfiere e intercambia por canales públicos. O sea, no solamente información guardada, sino también información transferida. Esa información además tiene que ser protegida de amenazas, ataques y vulnerabilidades. Vamos a hablar más sobre esto en otro video. Garantizar toda la propiedad de la información, creación, modificación, transmisión y mantenimiento, y almacenamiento, perdón, e implementar servicios de seguridad usando mecanismos útiles y eficientes. Una de las primeras herramientas que vamos a tomar se llama la criptografía. La criptografía es una forma de garantizar 4 de los 5 puntos que habíamos nombrado recién: la confidencialidad, la integridad, autenticación y no repudio. La criptografía es parte de la seguridad. No es solamente esto la seguridad, pero es parte esencial. No podemos hablar de seguridad si no estamos hablando también de criptografía. Se divide en 3 puntos la criptografía: la criptografía propiamente dicha, el criptoanálisis y la esteganografía. Nosotros vamos a trabajar fuertemente con la primera, con la que es la criptología. La criptografía es una manera de ocultar la información aplicando una función, una transformación al mensaje, de manera tal que obtenga un mensaje cifrado. Ese es el concepto de la criptografía. Es decir, yo tengo información, la oculto aplicándole un algoritmo con una llave, con una variable que yo tengo que saber, para producir un texto cifrado. Se puede escribir esto como en el Power, una función aplicada a un mensaje a través de una llave que me da un texto cifrado C. El algoritmo, o sea, la forma de transformar ese texto, tiene que ser público. O sea, no es que yo hago yo solo para mí mismo, porque eso no tiene sentido, tiene que ser público. Tiene que ser fuerte, tiene un diseño de fortaleza. Es decir, que el mecanismo tiene que tener una cierta capacidad de no ser tan sencillamente detectado. Y la clave K tiene que mantenerse en secreto. El algoritmo implica dos fuertes funciones. La primera es la de cifrado, es decir, aplicar el algoritmo al mensaje y obtener ese texto cifrado. Y después la descifrado, es decir, aplicarle la función opuesta del algoritmo al texto cifrado para obtener el mensaje original. Esto es básico. Yo no puedo ocultar si no lo puedo recuperar después. Entonces, todo algoritmo tiene que tener también por su lado la posibilidad de descifrarse. La criptografía es un elemento viejo, viene de la época antigua, depende del griego, que significa escritura oculta. Se empleaba fundamentalmente para intercambiar mensajes que solamente pueden ser leídos por quienes van dirigidos o aquellos que poseen los medios para descifrarlo. Ese es el nacimiento de la criptografía. ¿Cómo yo sé que es confidencial? Porque al ser un método de cifrado que solamente conoce las personas que están autorizadas, nadie puede acceder a la información. La misma razón es consistente, ya que la información no se puede modificar.
posición no se modifica, cuando la quiera descifrar me voy a dar cuenta que se fue modificada. La autenticación implica que el remitente es realmente quien dice ser. Es decir, yo sé que este mensaje es de quien me dice que es, porque el mensaje está cifrado de una manera que solamente él y yo sabemos. Y de esa manera no puede haber no repudio, porque si yo recibo un mensaje cifrado de una manera que hemos decidido cifrar entre dos personas, sé que este mensaje cifrado lo estoy haciendo de esa persona con quien he contactado, con quien he quedado para trabajar este método de cifrado. Bueno, esto es una cuestión más bien histórica, siempre existió criptografía, se utilizaba mucho en los ejércitos como una forma de mandar mensaje que nada más que entendiera que el receptor. Les dijo que ustedes investiguen un poquito el método del cilindro llamado Skytale, que ese fue el primer método de criptografía. ¿Qué es el criptoanálisis? Es encontrar sistemas para descifrar la información. Es el conjunto de técnicas que intenta encontrar cuál es la clave utilizada entre dos comunicaciones. Aquí yo les dejo justamente una idea para que ustedes también si quieren trabajar por su cuenta. Hay películas sobre el tema de criptoanálisis, pero una muy importante, bastante nueva, creo que tiene 3-4 años, de la Segunda Guerra Mundial y cómo un grupo de científicos ingleses trabajaron creando una máquina que fuera capaz de detectar la clave de la máquina alemana que se dedicaba a pasar información. Pues esa clave era variable, variaba todos los días, entonces no podía nunca encontrar cuál era la clave. Y tuvieron que inventar una máquina para poder detectar cuál era esa clave. Esta película se llama El Código Enigma, para que puedan consultar y ver de qué trata el criptoanálisis. Pero vamos a quedar con el concepto de criptografía, ya hemos dicho que viene de la palabra oculta, escritura oculta, de griego, y la ciencia de aplicar matemática compleja para aumentar la seguridad. Eso es lo que estamos aplicando. La criptografía, como nacimiento, era cómo ocultar el mensaje. Bueno, aplicado en la informática, lo que estamos tratando de hacer es aplicar algún mecanismo matemático bastante complejo para aumentar la seguridad de las transacciones electrónicas. Métodos de cifrado, métodos clásicos de cifrado. El primero es por sustitución, es donde cambiamos cada letra por otra letra. O también se conoce como método de transposición, es decir, cada letra se intercambia por otra, reordenando las letras pero no cambiando el tipo de letra. Por ejemplo, el método de algoritmo de César, el más conocido, porque hizo justamente Julio César, en donde a la letra A le correspondía la D, a la letra B la E, es decir, corría las letras. De esa manera, uno sabiendo cuántos lugares había corrido las letras, sabía cómo transformar el código en el código original. Ese método es un método donde la clave K vendría a ser la cantidad de lugares que corrió la letra. Este es el algoritmo ROT13, que es una versión mejorada del algoritmo de César, donde yo muevo las letras 13 lugares. Entonces a la A le corresponde la N, a la B le corresponde la O, a la C le corresponde la P, etc. Existe otro método, que es el ROT47, que en este caso no es solamente las letras, sino todos los caracteres, inclusive mayúsculas y minúsculas, y por ende tengo mayor K para correr las letras. Otro método, el método de transposición, es aquel método en donde no cambia un símbolo por otro, sino que cambia su orden dentro del texto. Acá les dejo este método en donde yo tengo una clave de permutación n y lo que hago es divido el texto en columnas y cambio las columnas de acuerdo al n. Entonces el texto queda desordenado, pero sabiendo cuántas columnas hay, que es el n, puedo perfectamente rearmar el texto original. Entonces, para ya ir más a la parte informática, el cifrado es un mecanismo para proporcionar confidencialidad a través de funciones matemáticas usando los conceptos de criptografía. Existen tres métodos de cifrado. El primero es simétrico o de llave privada, el asimétrico o de llave pública y un híbrido, que es una mezcla de los dos. La ventaja del cifrado: protege información almacenada contra accesos no autorizados, protege la información mientras viaja de un lugar a otro, permite detectar cualquier modificación de la información y permite verificar si el autor de un documento es realmente quien corresponde. ¿Cuáles son las desventajas que tiene el cifrado? No puedo evitar que alguien borre toda la información. Puedo darme cuenta si alguien la alteró, pero no puedo darme cuenta si la borraron. No puedo encontrar la forma de saber si alguien tuvo conocimiento. Si alguien lee la información pero no la toca, yo no me doy cuenta. Me doy cuenta solamente si la toca. Y no puedo acceder al archivo antes de ser cifrado.
Elementos comunes del cifrado. Hay un algoritmo cifrador, es decir, un mecanismo que cifra y descifra. Hay claves, hay longitud de claves, hay un texto que tiene que ser cifrado y un texto que está justamente cifrado después de aplicar el algoritmo. Dijimos que el cifrado simétrico o algoritmo llave privada usa la misma llave para la encriptación y desencriptación. ¿Qué significa esto? Que quien envía y quien recibe conoce la clave. Entonces, el texto se cifra en el origen, viaja cifrado, llega al lugar de destino y como tiene la clave en su poder, la puede descifrar. La desventaja de este método es que tiene que saber la clave. Es decir, yo tengo que haberle enviado la clave antes, con lo cual es un problema, porque si le envío la clave antes y es robada la clave, tiene acceso a toda la información que uno quiera luego enviar. El cifrado asimétrico se llama sistema de cifrado por clave pública. Acá tenemos dos claves, una pública y una clave privada. Para enviar el mensaje, quien remite usa la clave pública para cifrar el mensaje. Una vez que la ha cifrado, solamente con la clave privada se puede descifrar. Es decir, que yo tengo como capacidad de cifrarlo con una clave que es pública, es decir, que cualquiera puede saber, pero no se puede descifrar si no tiene la clave privada el que va a recibir el mensaje. Y bueno, y el mecanismo de cifrado híbrido es una mezcla de los dos mecanismos. En este caso, el destinatario usa su clave privada para descifrar la clave simétrica y acto seguido usa la clave simétrica para descifrar el mensaje. Es decir, cuando yo tengo el cifrado, híbrido, lo que yo hago es, en cada mensaje la clave simétrica es diferente, no es pública, pero le envío la clave a través de un mensaje, que esa persona remitente tiene una clave que permite descifrar el mensaje. Al descifrar ese mensaje de la clave, obtiene la clave para descifrar el mensaje completo. Bien, hasta acá llegamos con el concepto de criptografía. Enseguida vamos a ver también un pequeño video que repasa todos los aspectos generales relacionados con la seguridad informática.